están? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Café Sinar en vivo, hoy por Canal 13. Seguirnos en redes sociales a través de la página del Sinar, www.sinar.go.cr, y también a través de Radio Nacional. ¿Qué tal? Buenos días, Julieta. Así es, este es un proyecto en el que están unidos todos los medios del Sinar, de la red, para tratar de llevarle a usted información y que pueda tomar una decisión inteligente el próximo 2 de febrero del 2014. Hemos estado compartiendo con candidatos a la presidencia, con candidatos a la vicepresidencia. Esta semana vamos a cerrar con esos protagonistas de la política costarricense. Y hoy tenemos a dos invitadas, ellas son candidatas a la vicepresidencia de la República. También le damos la bienvenida a la señora Luzmari Alpizar, candidata a la vicepresidencia por el partido Nueva Generación, y también a Jessica Barquero, candidata a la vicepresidencia por el Partido de los Trabajadores. A las dos, doña Luzmari, bienvenida, buenos días, y Jessica también, buenos días. Buenos días. Muchas gracias. ¿Cómo amanecieron? Muy bien, ¿y ustedes? Sí. Muy bien, por dicha. Qué dicha. Carolina Medina, buenos días, y pues quien nos traerá los detalles en las redes sociales. Gracias, compañeros, y buenos días a ustedes que nos siguen por medio de las redes sociales. Desde ya los invitamos para que nos sigan por medio de nuestro Facebook Sinar Canal 13 y de nuestro Twitter @Sinar13. Ahí nos pueden encontrar, dejar sus consultas, y las candidatas a la vicepresidencia del día de hoy podrán responder sus dudas. Un repaso informativo en este momento de noticias que también comentaremos con las candidatas a la vicepresidencia que están hoy en Café Sinar. Entre estas, la Corte Suprema de Justicia analiza el modelo que utilizará para la investigación en casos de femicidios. De 2008 a octubre de este año, 322 mujeres perdieron la vida a causa de este delito. La Corte Suprema de Justicia, en conjunto con la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, están intercambiando información y analizando el borrador del modelo de protocolo de investigaciones sobre muertes violentas de las mujeres por femicidios o feminicidios. Este sistema será el instrumento técnico y práctico que ofrecerá los sistemas judiciales de toda América Latina. La causa de muerte de las mujeres, femicidio o feminicidio, es uno de los principales problemas que enfrentan en América Latina, según un informe de CEPAL. En el 2011 se registraron 1.139 casos de mujeres que murieron de manera violenta en manos de sus novios, exnovios, esposos, exesposos, convivientes o exconvivientes. Hace necesario porque las estadísticas revelan que las muertes en el mundo y en América Latina, las muertes de las mujeres no son investigadas de manera adecuada, no resultan siempre en una investigación que determine quién es el culpable. Y se hace necesario, igual que lo hacemos para otras áreas como crimen organizado, tener determinados procedimientos, ver que el problema es determinado y realizar las acciones para investigar ese comportamiento. Según la sección de estadísticas del Departamento de Planificación del Poder Judicial, solo en Costa Rica de enero del 2008 a octubre de este año se registraron 322 mujeres fallecidas de esta forma, la mayoría asociada con la discriminación del género. Según Carmen Rosa Villa, de la representante de América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, los jueces y fiscales están obligados a investigar toda muerte violenta de una mujer. En este momento, pues podemos decir con mucho orgullo en la institución que hemos avanzado en gran medida en lo que es el tema de la recopilación de datos y también las relaciones a nivel interinstitucional que se han venido dando en los últimos años a efecto de realizar esta recopilación de la mejor medida. Para diciembre se llevará a cabo el ciclo de validación en Chile y Panamá y se espera que este modelo sea publicado en el 2014. 6:39 y antes de pasar con las candidatas informales, en este momento que hay grandes presas y congestionamiento, obviamente en la General Cañas. Los motociclistas que habían anunciado su manifestación están en este momento en la General Cañas y causan, como repetimos, bastante congestionamiento. Escuchábamos esta noticia anterior sobre la
cantidad de femicidios, no solamente la cantidad, sino también la forma en la que se están haciendo o no se hacen las investigaciones. Es importante para nosotros que las candidatas a la vicepresidencia también nos cuenten cuál es la opinión respecto a este tema. Jessica Barquero, candidata a la vicepresidencia por el Partido de los Trabajadores, tal vez iniciamos con usted. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, hay un tema de legislación que es claro y respecto al cual las organizaciones feministas de este país se han venido pronunciando, precisamente ante algunas carencias que se han presentado en las leyes, modificaciones que ha hecho la Sala Cuarta a la Ley de Penalización contra la Violencia Doméstica, donde se deja de contemplar inclusive el tema de violencia psicológica también como violencia. Porque siempre solemos ver el tema hasta que llega a casos graves, como los femicidios, ¿verdad? Y no se consideran los otros tipos de violencia con la gravedad y la magnitud que esto requiere. Pero más allá de las leyes, el tema ha empezado a pasar también por su aplicación, porque no hay una protección efectiva para las mujeres que están siendo agredidas. Entonces, esa aplicación de las leyes se ha vuelto realmente un tema de discusión. Inclusive, y hay que empezar a ver el tema de la violencia desde el asunto de la prevención y de cómo se trabaja con las mismas personas el tema de la violencia. Porque realmente en este momento ni las mujeres ni sus hijos cuentan tampoco con mecanismos de protección que les esté garantizando el Estado. Entonces, muchas veces, por cuestiones de dependencia económica de las mujeres que están siendo agredidas con respecto a su agresor, prefieren quedarse o tienen que optar por quedarse en las casas con esa dependencia económica para poder sacar adelante a sus hijos. Porque son mujeres que precisamente el Estado y el gobierno no les da las condiciones reales ni necesarias para poder salir a trabajar, ser independientes económicamente y contar con facilidades para ellas y sus hijos. Esto genera todo un ciclo que se continúa repitiendo y que la violencia no es una situación que se da de un día para otro, es una escalada que se va dando y ese ciclo de violencia va incrementando hasta que llegamos a los femicidios, que son los que vienen a incrementar las cifras que vemos cada año, pero que están generando condiciones alarmantes en este país y que necesariamente requieren de una política estatal también a nivel de educación, de programas sociales, de vivienda, educación y salud para las mujeres y sus hijos. Doña Luz Mari. Sí, bueno, un tema muy importante que tenemos que entender es que estamos en una sociedad donde la mujer está bajo una gran presión. La mujer tiene una carga social de cuidado de sus hijos. La responsabilidad no ha sido del todo desagregada entre los diferentes, tanto progenitores como la sociedad misma. Por tanto, la mujer se ve envuelta en un proceso de una presión de cuidado de niños, de trabajo, y efectivamente hemos mejorado en el país, ¿verdad? El país ha venido mejorando en este tema y han bajado los femicidios en los últimos años. Sin embargo, eso no nos puede llevar a un punto, ¿verdad?, de espera, porque una vida de una mujer representa la vida de una familia y de sus hijos. Y hay que trabajar efectivamente en el tema de legislación. Hemos avanzado. Sin embargo, hay un tema aquí de educación y de formación. La mujer debe estar formada, tener acceso a una formación adecuada desde que es niña. Los niños igual, de respeto hacia las mujeres y partir también de la estructura que tenemos alrededor del amparo a una mujer ya en crisis. Muchas mujeres hoy no denuncian por miedo y por temor, porque efectivamente no están cubiertas por un Estado que les facilite a la hora de que ellas puedan denunciar, les facilite la seguridad y también el resguardo de su familia. Es por eso entonces que podemos estar enfrentados como sociedad a una necesidad urgente de apoyo en todos los niveles, desde la formación hasta el amparo que se le pueda dar a la mujer. Y del tema, digamos, el elemento principal acá es, hay que entender que la sociedad está en crisis, los valores están en crisis y estamos entonces bajo una presión económica en la cual, como yo comentaba ayer en el foro que estábamos con el Poder Judicial, en el sentido de que existe un nivel de irresponsabilidad paterna, en la mayoría de los casos, un nivel de inoperancia del Estado que ha hecho esfuerzos pero que todavía es ineficiente
y entonces se le suma, de todos esos elementos, la mujer sí tiene que poder sostener su hogar y entra en esta crisis donde se tiene que exponer día a día. Por tanto, está bajo un modelo de violencia, no solo en el momento efectivo de un acto de este tipo, que no quisiéramos, sino en todo el ciclo en el que ella está inmersa. Tenemos que trabajar. Doña Luzmari y Jessica, ¿cómo lograr fortalecer esa educación en la mujer? Considero en lo personal, obviamente como soy mujer, que eso es esencial para prevenir este y otro tipo de situaciones, que la mujer tenga esa educación, tenga esa independencia, incluso a nivel de hogar, principalmente ante los muchísimos roles que tiene la mujer. ¿Cómo lograr eso concretamente, Jessica y doña Luz? Bueno, en mi caso, les quiero decir que en nuestro caso como partido Nueva Generación, nosotros le hemos dado mucha importancia al tema mujer, tanto que para todos los televidentes y nosotros podemos entender que en nuestra página tenemos nuestro plan y en nuestro plan hay un punto especial para mujeres que se llama los derechos de las mujeres, donde nuestro partido ha establecido lineamientos desde el cumplimiento de la política actual, de política de equidad e igualdad de género, pero hay un tema en especial que es educación desde la infancia, para comenzar a transversar el tema género. Y esto quiere decir no solo educación de los niños y niñas, sino de los funcionarios públicos, porque hoy por hoy necesitamos que el funcionario público esté sensible al tema de mujer, al tema de violencia. Entonces, hay un capítulo completo en nuestro plan que refiere estrictamente el derecho de las mujeres, y así es como nosotros queremos atacarlo, educación y transversalidad en todo el sentido de la palabra. En el caso del Partido de los Trabajadores, Jessica. Bueno, en realidad es necesaria efectivamente una política de Estado de educación contra la violencia hacia la mujer, que realmente la violencia está siendo naturalizada. Entonces, en todo tipo de manifestaciones, porque no solamente es violencia física, es también violencia psicológica, violencia sexual, violencia patrimonial, el acoso sexual del que sufren las mujeres de manera cotidiana. Pero necesariamente una política de atención contra la violencia hacia la mujer pasa también por la apertura de posibilidades de acceso a educación, salud, programas de vivienda, como lo decía anteriormente, porque sin eso no es posible que una mujer pueda salir de ese ciclo de violencia en el que se encuentra. Porque es preocupante la situación que hay. Este 25 de noviembre acabamos de conmemorar el Día contra la Violencia hacia las Mujeres y el número de niñas embarazadas sigue incrementando en el país. Y es precisamente porque hay una política de Estado que es permisiva también con esa situación. Porque no es posible, una niña que es embarazada es una niña que ha sido violada. Y eso hay que reconocerlo. Sin embargo, la legislación nacional no lo reconoce así y es permisivo con esa situación que ni siquiera es penalizada en este país. En otras informaciones, con la llegada de la época de fin y principio de año, crecen las vendedores ambulantes, principalmente en el centro de la capital. La Municipalidad de San José tomará medidas. Esta es nuestra capital. Allá abajo, en las calles y aceras, desde hace más de 25 años se libra una intensa lucha, principalmente en las avenidas de San José. Tenemos que ganarnos la vida de una u otra manera. A las personas como mi persona que no tiene estudio, que no tienen escuela, que no tuve escuela, que tengo que salir adelante con cualquier manera de sobrevivir, sea trabajando así como lo hago ahora. Ya tengo 20 años, 15 años más o menos, de trabajar en la calle. Cientos de vendedores ambulantes invaden la capital todos los días y al mismo tiempo son perseguidos por la policía municipal. Caminando por la avenida central, a uno le ofrecen DVDs con las películas recién estrenadas en el cine, ropa y juguetes, muchos juguetes. ¿Cuál es su horario? Ahora en diciembre, ¿cuál va a ser su horario? Bueno, siempre comenzamos en la Navidad, siempre comenzamos en la mañana, 6 de la mañana, hasta las 2, puede ser 10:30 de la noche, 10, ya que siempre hemos trabajado duro en la Navidad. ¿Todos los días? Todos los días en la Navidad, sí.
Ya cuando se acerca la Navidad siempre ha sido, la temporada navideña siempre ha sido así, mi hermano, ¿no? Las ventas ilegales crecen durante el fin de año. Su lugar de preferencia para negociar es estar en medio de la gente, aunque sea al aire libre. Los vendedores ambulantes abundan en las avenidas de la capital. En este mes de diciembre, en estas fiestas navideñas que se aproximan, estas ventas ambulantes crecen, no solo en la capital, sino también en el resto del país. La policía municipal a mis espaldas trata de controlarlos y cuando ellos los ven en las calles, huyen, porque les podrían quitar y ser decomisada su mercadería. Aunque la policía municipal aplica operativos para erradicar estas ventas callejeras, los vendedores aplican planes entre sí para huir antes de que los aborden con su mercadería. Hacemos operativos sorpresivos por toda la ciudad, ¿verdad? Nos ubicamos donde ellos más se desplazan, que son los bulevares, Coca-Cola, Avenida Segunda. Entonces tratamos de que el mayor grueso de personal esté cubierto por esas zonas y también por las cámaras de videovigilancia, ¿verdad? Pero no es suficiente. Pues no es suficiente, pero sí se cubre en la mayoría de vendedores. La vigilancia diaria parece no ser tan efectiva, puesto que siempre hay vendedores atravesados en el libre tránsito por la avenida o por la acera. A nivel internacional, en España, hace poco se aprobó la colocación de mercadillos en plazas y parques y para regular las ventas ambulantes se le alquilan espacios en estos lugares. La Municipalidad de San José está a la espera del voto de la Sala Constitucional que incluiría a la Policía de Migración y a la Fuerza Pública para que juntos a los oficiales municipales ejerzan controles para eliminar las ventas ambulantes. ¿Será esta la solución? Son las 6:51 minutos de la mañana. Recuerde que usted también puede sintonizar Café Sinart si va saliendo en este momento de su casa a través de la frecuencia de Radio Nacional 101.5 FM. El tema de los vendedores ambulantes es un tema de nunca acabar, que no solamente, obviamente, en esta época navideña se evidencia un poco más, pero durante todo el tiempo siempre está presente en nuestras calles. ¿Qué solución ofrecer doña Luz Mari, candidata a la vicepresidencia por el Partido de Nueva Generación? Sí, aquí nos enfrentamos como país, ¿verdad?, a comprender que hemos tenido una política de empleo que nos ha quedado débil y deficiente. Tenemos que recordar que bajo el 20% de la ciudadanía que se declara pobre en este país, hay un factor importante que lo hace estar ahí o no estar, que es el acceso al empleo. Y dentro de nuestro partido hemos establecido algunos lineamientos básicos contundentes con respecto al tema, porque en este país requerimos fortalecer la especialización de la mano de obra. Tenemos que entender que solo cerca del 40% de la mano de obra que está en este momento con trabajo, ¿verdad?, es apenas la que tiene el bachillerato. Por tanto, estamos deficientes. Costa Rica quiere competir con países que manejan un 70% de su mano de obra con bachillerato. Costa Rica apenas logra cerca de un 40%. Eso quiere decir que hay un 60% que no logra ni este nivel, por tanto se sabe que los trabajos se abren para la mano de obra calificada. Esos son los que en este momento tienen posibilidades. Nosotros establecemos en nuestro plan que vamos a buscar la especialización y la certificación de mucha gente que tiene experiencia, pero que no tiene un papel. Y en nuestro medio vamos a entender que se necesita un papel que respalde esa formación, esa capacidad que puede tener una persona en un oficio dado. Y por tanto, con esto vamos a poder lograr que las personas tengan que presentar. Y dentro de ese mismo enfoque, nosotros sí tenemos una política clara en el sentido de la regionalización y de lograr que dentro del mismo pueblo se pueda conocer la gente con capacidades para que aquellas contrataciones estatales den prioridad de alguna forma a la mano de obra del pueblo, porque también tenemos que entender que mucho del dinero que gana la gente de escasos recursos se le va en transporte. Entonces todo esto le está afectando en toda su realidad económica. Por eso entonces buscamos esas líneas principales, que es especializar,
dar aval a la experiencia que se tiene y desde luego fortalecer entonces la contratación lo más cercano posible, porque es una parte de la población que una buena cantidad de su dinero se está yendo en pasajes y en traslados. Jessica. Sí, me llamaba la atención que usted mencionaba antes que este es un tema de nunca acabar. Y efectivamente será un tema de nunca acabar mientras se siga fomentando. ¿Perdón? No se ofrezca una solución concreta. Sí, y mientras se siga utilizando, teniendo de una manera lógica del mercado, la necesidad de tener una cantidad grande de personas que estén dispuestas a dar todo por un plato de comida, de tener una cantidad de gente que realmente necesita solventar sus necesidades más básicas. Ahora, el informe del Estado de la Nación decía que la desigualdad de Costa Rica es una de las más grandes de América Latina. Y es que efectivamente nos han metido en una lógica en la que con el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, nos ofrecieron 60,000 nuevos empleos al año. Y sin embargo, 5 años después, estos son los índices más altos de desempleo, más altos de desigualdad que tiene el país. Entonces, en este momento hay más de 285,000 hogares costarricenses que están en condición de pobreza. No podemos decir entonces que habrá que abrir trabajo para mano de obra calificada cuando se acaba de aprobar un presupuesto de este gobierno donde tampoco se contempla, ni siquiera se garantiza el 8% del porcentaje del Producto Interno Bruto, perdón, para la educación. Entonces, el problema de estas políticas es que siempre se ha mantenido desde las municipalidades, desde los gobiernos locales, esta política del, como decía en la nota, del decomiso de las mercancías, pero sin ofrecer ninguna posibilidad de empleo, ninguna posibilidad de acceso a servicios básicos, porque esa gente que está trabajando ahí es gente que tampoco tiene acceso ni siquiera al servicio de la salud. Entonces, realmente lo que necesitamos es efectivamente la apertura de mayor cantidad de empleos y un plan de obras públicas a nivel nacional que ponga en ejecución esa posibilidad de empleos para las personas que en este momento se encuentran en esa condición. Pero que no pasa definitivamente, y ya lo hemos visto y ha estado comprobado, por el decomiso de las mercancías o por quitar inclusive las cuestiones más básicas, los mecanismos más básicos que tiene la gente a los que está recurriendo para poder garantizar las necesidades mínimas. Tenemos que irnos a una pausa comercial, Julieta, cuando son las 6:57 de la mañana. Sí, así es, Sergio. Recordarles nada más la información que le mencionábamos al inicio del programa, que hay bastantes presos en la General Cañas por motivo de la protesta que tenían pactada los motociclistas para el día de hoy. Ya volvemos. En su sección de redes sociales, donde ustedes pueden preguntar, donde ustedes pueden participar, así por nuestros dos medios, el Twitter, @Sinar13 y nuestro Facebook, Sinar Canal 13, ahí pueden dejarnos sus consultas para que quienes ustedes deseen que gobiernen el país puedan responderles. Pero vamos a iniciar con las preguntas que nos envían por medio de nuestro Facebook, Sinar Canal 13. Steven Castillo nos pregunta, ante el continuo aumento de la violencia contra el hombre, niños y adultos mayores, ¿consideran pertinente que solo exista la ley de violencia contra la mujer, sin abarcar todos los miembros de la familia, incluyendo los ancianos? Les recuerdo que tienen 1 minuto para su respuesta. Empezamos con doña Luz Mari. Sí, bueno, hay un tema fundamental y hay que entender que cuando a una mujer se le han generado leyes alrededor o hemos tenido acciones afirmativas para poderla apoyar a ella, es porque está estudiado a nivel internacional que el fortalecimiento de la mujer fortalece la familia. Dentro del núcleo familiar la mujer tiene la carga de los hijos y también tiene la carga del cuidado de todos aquellos familiares y, si es posible, también vecinos que estén enfermos y que ella tenga que ayudar y pueda ayudar. Entonces, ¿por qué existe todo esto hacia la mujer? Porque con ella nos aseguramos que estamos tocando la familia.
Eso no lo decimos nosotros, no lo dice el partido, lo dicen los estudios internacionales. Y sí es cierto que hay que abarcar a todos los miembros, pero si había que escoger a un miembro que tuviese impacto en toda la familia, es la mujer. Y por eso es que la mayoría de leyes están a favor de ella. Jessica. Bueno, ese es un tema que siempre sale cuando se da la discusión sobre el tema de la violencia contra la mujer. Pero hay que aclarar que la ley de penalización que rige actualmente en nuestro país es contra la violencia intrafamiliar, de manera que se dan en relaciones en cualquiera de las vías. Ahora, independientemente de eso y de que la legislación ya de por sí establece y brinda ese marco y de que además para la protección de menores de edad y de personas adultas mayores hay legislación aparte, específica también, y cada una de las instituciones que también tienen responsabilidades en esa línea, pero efectivamente las medidas de protección y la promoción de políticas afirmativas para la mujer tienen un carácter distinto. ¿Por qué? Porque se reconoce que la mujer en su condición de mujer por su condición de género ha sido históricamente mucho más discriminada y es mucho más discriminada y por eso se establecen políticas públicas en esta línea. Gracias. Vamos a continuar con las preguntas que nos envían ustedes por medio de las redes sociales. Lucio Umaña pregunta, señoras candidatas, ¿cómo sus gobiernos desentrabarían los procesos municipales para que el ciudadano no tenga que esperar hasta 5 meses para que se le asigne una patente para un pequeño negocio? Ejemplo, un bazar o una pulpería. Empezamos con doña Sí. Bueno, ese es un tema muy importante porque está limitando el desarrollo del emprendedurismo y de muchas actividades económicas que podríamos hacer más sencillas en este país. Hay que recordar también que estamos bajo un enfoque de que el país requiere mejorar la gestión en todos los ámbitos y la gestión municipal muy importante y muy necesaria. Nuestro plan de gobierno, su primer punto se llama transparencia y eficiencia del Estado. Y dentro de esa transparencia y eficiencia del Estado, nosotros trabajaríamos la parte de gobernabilidad digital, porque es un hecho que no existe ninguna respuesta lógica para que un proceso tarde 5 meses en ninguna oficina de este país. ¿Por qué la transparencia? Porque en el momento que se sepa quién tiene, cuándo se le dio el expediente y por qué no sale, entonces vamos a hacer un modelo de trabajo donde van a existir responsables. ¿Cuál es el problema para todos los ciudadanos y ciudadanas que me escuchan? Que en este país todo queda en la impunidad, la responsabilidad también queda ahí. Gracias, Jessica. Bueno, yo en realidad soy trabajadora municipal, inclusive. Entonces, por lo menos desde el lugar donde yo trabajo y la dinámica que conozco, los reglamentos municipales a lo interno de cada institución establecen cada uno sus tiempos, pero en el marco de una ley general de cumplimientos de tiempos que se establecen a nivel nacional. Entonces, invitaría pues a la señora a que también revisara cuáles son los tiempos establecidos y si más bien no es una situación de incumplimiento. Ahora, todo esto viene precisamente de una política de debilitamiento de los procesos y de cada una de las instituciones, ¿verdad? En los que efectivamente los procesos se vienen haciendo de manera muchísimo más lenta y también vienen a entrabar necesidades básicas que está intentando solventar la población. Gracias. Y continuamos con las preguntas. Soledad Montero también nos envía la pregunta para ustedes. ¿Qué reto tendrá el gobierno entrante y su vicepresidencia en materia de seguridad para llevar a cabo la ejecución de políticas nuevas respecto a la bomba de tiempo con las cárceles costarricenses? ¿Cuáles serían las acciones a tomar para atacar el hacinamiento y eliminar la obstrucción de los derechos humanos en este caso, doña Jessica? Bueno, el tema del hacinamiento ha sido denunciado por varias organizaciones, por el movimiento sindical inclusive, que han estado, que no solamente es el hacinamiento de las personas privadas de libertad, sino las condiciones de trabajo en las que están los funcionarios de esos sectores, ¿verdad? En realidad de eso pasa precisamente por una política de fortalecimiento de estas instituciones. Lo que pasa es que cuando el presupuesto del gobierno central, cuando se utiliza un 40% de nuestro presupuesto nacional para solventar el pago de la deuda,
es comprensible que dentro de esa lógica no tengan una política de financiamiento o de mejora de las condiciones de servicios y de cuestiones básicas. Y eso se traduce evidentemente en situaciones cada vez más difíciles y violatorias de los derechos humanos y de las condiciones laborales básicas de las personas que también se encuentran ahí trabajando, que tienen que lidiar con ese tipo de situaciones. Doña Luz Mari. Sí, es un tema que nos preocupa a todos y todas. Tenemos que valorar que el proceso de reclutamiento y de estar en una cárcel realmente no está logrando lo que se quiere. No estamos haciendo que la persona que pasa por ese proceso salga luego a una sociedad ni que lo está esperando, ni que se le preparó para ello. Entonces estamos en un círculo que no salimos, ¿verdad? Necesitamos que las personas que requieren un nivel de corrección lo tengan, pero no que se llegue a un nivel de más bien llevarlo a una presión más grande, de manera que cuando salga, más bien se ensañe contra la sociedad y quiera más bien delinquir más rápido porque está dolido con esa sociedad. Nosotros planteamos desde lograr establecer verdaderos mecanismos para que aquellas personas que por alguna u otra situación han caído ahí, no los vamos a juzgar, pero sí también necesitamos que ellos puedan comprender que requerimos vivir en paz en una sociedad tranquila, que puedan ir a modelos de trabajo donde ellos puedan mejorar su condición y la de sus familias, para cuando salgan mejor que cuando entraron. Bien, muchísimas gracias y también a ustedes que nos acompañan por medio de las redes sociales. Les recuerdo que todavía están a tiempo para que participen en Café Cinar con sus consultas por medio de nuestro Twitter y nuestro Facebook. Compañeros, ustedes continúen con más. Gracias, Carolina. Así es, a las 7:08 continuamos con más de Café Cinar. Todavía nos quedan algunos minutos de este programa. Y empezamos en el apartado en el que formulamos algunas consultas que les tenemos a las candidatas a la vicepresidencia que nos acompañan hoy en el programa. Es cierto, obviamente ya lo hemos comentado aquí con algunos invitados, que mucha gente está apática y está decepcionada de la política, de participar en el proceso electoral, de involucrarse en lo que son las elecciones 2014. Si ya para algunos candidatos a puestos de elección popular es difícil, conocidos políticos, por ejemplo, les es difícil poder conseguir votos, ¿cómo hacen dos personas, en el caso de hoy, por ejemplo, doña Luz Mari Alpizar y Jessica Barquero, a quienes estamos prácticamente conociendo hoy, tratar de conseguir votos para sus agrupaciones cuando la gente puede no conocerlas tanto como a otros candidatos? Tal vez Jessica. Sí, bueno, efectivamente. Jessica, que es una muchacha muy joven, obviamente. Gracias. Efectivamente, a como está orientado y a como está formulado todo el sistema de las elecciones nacionales es sumamente antidemocrático. En realidad la participación que hemos tenido en los espacios como este ha sido gracias a invitaciones que se nos han hecho, pero efectivamente, por ejemplo, grupos como el nuestro no cuentan con un financiamiento para poder pagar pautas publicitarias, por ejemplo, cuando debería de ser una cuestión básica el tener acceso a espacios, anuncios en radio, televisión, bajo las mismas condiciones para todas las agrupaciones políticas. Y eso es algo que hemos venido denunciando, que es un sistema montado para que se mantengan de manera permanente los mismos partidos políticos, porque son esos partidos a los que además se les continúa financiando con la deuda y que cada año van creciendo más y van teniendo toda una política asistencialista, inclusive para la cuestión de sus votantes. Para nosotros el mecanismo ha sido precisamente intentar orientar nuestra discusión a que estamos construyendo una alternativa de la clase trabajadora y que precisamente frente a estas condiciones de desigualdad que hay de participación, necesitamos construirnos y organizarnos y votar trabajadores por trabajadores. Doña Luz Mari, en el caso del partido Nueva Generación. Sí, bueno, nuestro partido tiene, vamos a decirlo así, una ventaja. Somos la verdadera fuerza nueva de este país. Y la gente que estamos acá tenemos una historia. El hecho de que no tuvimos en el pasado presencia política o pública no quiere decir que no tengamos un expediente para que los costarricenses lo estudien y sepan quiénes somos. Tenemos muchos medios de comunicación y muchas formas de conocernos, entonces yo más bien quiero invitar al costarricense
a que en lugar de estar diciendo que ya no existe una opción, yo le comento que en mi caso personal, que nunca había participado en la escena política, pero que todos nosotros hemos participado, los que estamos en este partido, hemos participado trabajando y sí se nos conoce. El no conocernos por medios masivos es una cosa, pero el costarricense que ha estado cerca de nosotros en toda nuestra trayectoria de vida, que es la que hoy estamos presentando como Partido Nueva Generación, lo pueden estudiar, nos pueden preguntar, las cartas están abiertas y nuestros expedientes también. ¿Serán suficientes esos votos de esa gente que los conoce en este momento para ustedes? Nosotros sabemos que es difícil porque en este país, como bien conocemos, no tenemos acceso a los partidos pequeños, pero eso no nos tiene que quitar la fuerza. Al costarricense yo le digo lo mismo, que a la misma conclusión que yo llegué hace 3 años cuando fui parte del grupo fundador de este partido, seamos parte de la solución y no parte del problema. Entonces, ¿qué ocupamos? Que se multiplique, que la gente que nos conoce multiplique nuestra experiencia, nuestra vida, y tenemos que luchar contra un modelo que está hecho así. Eso es lo que tenemos que entender. Doña Luz y doña Jessica, aprovechamos este momento para que cada una se formule una pregunta y obviamente la respondan. Mientras la van formulando, comentarles que seguimos diciéndoles que en la General Cañas es verdaderamente un caos, informan en redes sociales ante, suponemos, como lo hemos dicho, la protesta de los motociclistas en este momento. Iniciamos con doña Luz. Sí, quería consultarle a nuestra compañera Jessica Barquero en el sentido de que uno de los temas que el Partido de los Trabajadores ha recalcado y ha salido por los medios es el hecho de que está en contra de los tratados de libre comercio y que en caso de llegar ellos a la presidencia, entonces romperían con todos los tratados de libre comercio. Yo quiero preguntarle a doña Jessica, esta joven Jessica, ¿qué medida ellos han establecido, qué mecanismos para que un país de la noche a la mañana pueda amanecer con un gobierno y pueda asegurar la seguridad tanto económica como social de este país, haciendo un rompimiento de ese tipo? Jessica, 1 minuto también para responder. Está un poco duro. Bueno, efectivamente nosotros proponemos es uno de nuestros ejes centrales en el programa. En este momento el país está dejando de percibir un 5.8% del Producto Interno Bruto por las exoneraciones fiscales que se hacen en las zonas francas. Eso representa 1.4 billones de colones para este país. Entonces, hablamos de desigualdad, hablamos de que no hay empleo, hablamos de condiciones desiguales, pero la situación se mantiene de esta forma. En ese sentido, igual sucede con el tema de los alimentos. Ni siquiera estamos logrando garantizar el tema de la soberanía alimentaria en sus aspectos más básicos. Un 70% de los alimentos que consumimos son producidos en el extranjero. Solamente un 30% de los alimentos son de mercado nacional. Entonces, bajo esas situaciones, es que nosotros estamos proponiendo la ruptura de los tratados de libre comercio, porque necesariamente, y en el tema alimentario es más que evidente que se requiere de una reforma agraria. Una reforma agraria que contemple, por ejemplo, la regulación del comercio, que contemple la inversión estatal en la tecnificación y en el apoyo técnico también a los productores y que haga un plan de producción que garantice nuestra soberanía alimentaria. Dentro de esas propuestas es precisamente que se puede entrar a discutir financiamiento para otros sectores, financiamiento para un plan de obras públicas, que en este momento en el país, en educación, en salud, en vivienda, tienen unas condiciones verdaderamente lamentables. Jessica, si quiere más bien hacemos la pausa para que usted formule la pregunta a doña Luz Mari Alpizar del Partido Nueva Generación. ¿Qué le gustaría preguntarle? Sí, en realidad en los últimos años ha venido siendo una discusión importante el tema de las condiciones de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Por un lado ha estado el tema de la fecundación in vitro, por el cual el país ya ha sido demandado ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Está también en discusión el tema de la despenalización del aborto, por lo menos planteado a nivel nacional. Entonces, me gustaría conocer cuál es la posición de su partido en tema de derechos sexuales y reproductivos y en el tema de la despenalización del aborto. Sí, nosotros hemos ya dicho en diferentes medios, tenemos una posición definida en el sentido de que estamos a favor de la vida
Nosotros aceptamos el aborto tal y como ya en este momento en el país se permite, que es ¿verdad? El aborto siempre y cuando pues, no se ponga en riesgo la vida de la madre y no esté en riesgo su vida, pero nosotros estamos a favor de no abrir más esa posibilidad del aborto. En el caso de lo que son todo lo que son derechos reproductivos, todo lo que es in vitro, nosotros estamos atendiendo ya lo que el país tiene que hacer, porque ya fue demandado y tiene que aceptar todo este proceso, ¿verdad? Y entonces tenemos esa decisión clara. Nosotros con respecto a lo que es el aborto, consideramos que ya el país tiene una legislación adecuada y que si hay que revisar algunos detalles se pueden hacer, pero no de abrir desde el punto de vista de derechos, porque también es un derecho de la vida. Yo pude ser parte, entonces, yo puedo estar aquí, pero alguien pudo decidir por mi vida, porque podríamos haber abierto que se podía haber abortado a alguien que fue fecundado. Entonces, nosotros en ese sentido, esa es nuestra posición. Gracias, doña Luz y Jessica. Tenemos que hacer una nueva pausa comercial, Sergio, pero ya volvemos con más de Café Cinar. Nos quedan aún unos minutitos del programa. Regresamos a Café Cinar en la sección de redes sociales y vamos a iniciar de una vez con las preguntas que nos envían ustedes a través de nuestro Twitter, @Cinar13 y de nuestro Facebook, Cinar Canal 13. Vamos a iniciar con la pregunta que nos envía Aldo Mauricio Antonio. Él les pregunta, el 70% de los costarricenses viajamos al trabajo en autobús, tragándonos toneladas de smog en cada parada cuando viajamos al centro de San José. ¿Qué harían sus respectivos partidos políticos para mejorar la calidad del aire en la gran área metropolitana? Empezamos con doña Luz Mari. Ok, el país tiene un compromiso para el 2021 en lo que es carbono neutral. El 70% de la emisión la da el transporte público y efectivamente tenemos ya años de estar en este proceso y no le hemos puesto mano al tema de manera fuerte y contundente, tal y como se publicó a nivel internacional que íbamos a lograr en el 2021. Entonces, sí hay que seguir trabajando, pero efectivamente en la meta que el país ya tiene. El día que nosotros toquemos el transporte, vamos a facilitar cumplir nuestra meta y más que eso, vamos a mejorar la calidad del aire. El país tiene técnicamente laboratorios especializados en la medición, se conoce, tenemos el personal capacitado, se conoce cuáles podrían ser las actividades que pueden llegar a esto. Pero falta la articulación, como en la mayoría de las cosas, y falta darlo como prioridad realmente. Todos tenemos que colaborar, pero el factor transporte es el que tiene que hacer el esfuerzo más grande. Jessica. Sí, en realidad yo igualmente creo que el tema del fomento del transporte público es un elemento central. Es una discusión constante que se ve todos los días con respecto al tema de la cantidad de automóviles que circulan a nivel nacional. Y de cómo esto está generando efectivamente estos altos niveles de contaminación, los cuales ya deberían de estarnos alarmando desde hace bastante rato. Por eso es necesario favorecer y promocionar el uso del transporte público y eso implica también brindar facilidades para que las personas puedan accesar también a él de manera diferenciada. De manera que también las tarifas, porque tampoco es un mecanismo que se esté utilizando de manera tan cotidiana, porque inclusive las tarifas del transporte público vienen aumentando cada vez más. Muchas gracias y bueno, vamos a hacer comunicación, vamos a tener comunicación hasta los Estados Unidos, en Texas, donde Marilú Papili tiene una consulta para las candidatas a la vicepresidencia. Así que buenos días, Marilú. Buenos días, Carolina, muchas gracias por este espacio. Costa Rica se ha enfrascado en una discusión en relación a la reforma fiscal. Mi pregunta concreta a las candidatas es: ¿cuál es su propuesta para mejorar la recaudación fiscal con los instrumentos legales con los que ya cuenta nuestro país, sin recurrir a ninguna reforma de tipo legal? Me gustaría saber en concreto lo que van a hacer en relación con los profesionales
liberales como médicos, abogados, etcétera. Muchísimas gracias. Gracias a Marilu Papili, que bueno, nos envía su consulta, así que vamos a dar una respuesta. Empezamos con Jessica. Sí, en el tema de la reforma fiscal, el gobierno lo que está proponiendo ahora con el plan de contingencia fiscal es pasarle efectivamente esa crisis nuevamente a la clase trabajadora, porque se propone que el impuesto se pasa del impuesto general de ventas al impuesto de valor agregado, donde efectivamente se estaría gravando toda la cadena productiva. Mientras tanto, la tolerancia a la evasión fiscal en este momento representa 1,2 billones de colones en este país. Por eso nosotros lo que estamos proponiendo es gravar con impuestos a las zonas francas, que respecto a eso me refería anteriormente, y por una reforma fiscal donde se pague efectivamente según sus ingresos. Entonces, que el rico pague como rico y que el pobre pague como pobre. Porque en este momento es a los trabajadores, a la clase trabajadora, quien se nos está pasando la factura de esta crisis que nosotros no produjimos. Por eso la suspensión de los pagos en la deuda también es necesaria, que se cuente con la participación y la representación ciudadana y se haga una auditoría sobre en esa moratoria del pago de la deuda, y se logre determinar cuánto se le debe pagar también a las instituciones del Estado y a los otros sectores. Doña Luz Mari. Sí, hay un tema de evasión que no podemos obviar. Eso hace que por más impuestos que en este país se quieran poner, si los mecanismos de cobro, los mecanismos de control y de inspección no son sanos, no vamos a mejorar por más nuevos impuestos que se pongan. En nuestro partido, Nueva Generación, hemos considerado que hay que trabajar ese tema de evasión, que hay que mejorar los mecanismos. Por eso dentro del modelo de transparencia creemos muchísimo en lo que es la eficiencia de Estado y trabajar el modelo de control. Para nadie es un secreto en este país que muchas de las cosas no se hacen o no se recaudan porque existe un compadrazgo, porque existe una corrupción, porque nadie quiere realmente pagar lo que le toca. El costarricense tiene que saber si queremos un país diferente que tenemos que pagar. Hay que formar también a nuestra ciudadanía en el sentido de que es nuestra responsabilidad sostener el Estado, pero un Estado eficiente. ¿Quién va a querer darle dinero a un Estado ineficiente? Nadie. Y aparte, nosotros queremos estudiar cada una de las líneas de recaudación para ver si se suben o no los impuestos en cada una de ellas. Bien, muchísimas gracias a ambas candidatas por sus respuestas y a ustedes quienes participan en las redes sociales por nuestro Twitter y nuestro Facebook. Pero continuemos con más de Café Cinar. Gracias, Carolina. Así es, ya casi finalizando nuestro programa, yo quisiera hacerle una consulta a cada una de ellas, a Jessica y a doña Luz, muy concretamente las respuestas, por favor. Jessica, el Partido de los Trabajadores, la ideología del Partido de los Trabajadores, izquierda extrema, por favor que me la defina. Y doña Luz, usted señala que son un partido nuevo, pero ¿cómo resolver problemas que algunos son bastante fuertes, podríamos decirlo de esa manera? Crisis, por ejemplo, en algunas instituciones, por decir alguna, bueno, lo mencionábamos también, déficit fiscal. ¿Cómo resolver esos problemas si no se ha tenido la experiencia en ciertas áreas o en instituciones públicas? Muy concretas, Jessica. Bueno, sí, nosotros somos un partido socialista, somos un partido revolucionario. Creemos que efectivamente no nos escondemos con nuestra ideología política y con nuestras posiciones a diferencia de otros partidos como el Frente Amplio, que hoy están diciendo se corrió el centro y nos pusieron a la izquierda. Nosotros creemos en la construcción de una sociedad de manera diferente, donde efectivamente sea la clase trabajadora la que gobierne. Pero eso no es excluyente, Jessica. ¿De qué, perdón? No es excluyente. ¿En qué sentido? ¿Que sea la clase trabajadora ¿sí? la que gobierne? Pregunto, o sea, no es porque tenga una posición al respecto, eso no es excluyente. De los sectores burgueses. Sí. O empresariales, no sé, o cualquier otro sector. Sí. Creemos que efectivamente los sectores empresariales no han gobernado para la mayoría de los trabajadores y esa es la lógica, esa es su lógica, el seguir gobernando para sus propios intereses. ¿Es darle vuelta a la tortilla entonces? Es darle vuelta a la tortilla y que efectivamente sean los trabajadores quienes gobiernen. Cada 4 años
años hemos venido votando por los mismos empresarios. La clase trabajadora apuesta en este país cada 4 años a los mismos sectores que nos explotan y que se enriquecen ellos cada vez más y que nos tienen en estas condiciones. Y hoy estamos llamando a esa clase trabajadora a votar por un partido de los trabajadores, a votar a que efectivamente el voto de los trabajadores sea por los trabajadores. Y por eso nosotros estamos en solidaridad con las huelgas, con las luchas de la clase trabajadora. Hoy 450 trabajadores de la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, están siendo despedidos precisamente por toda esta lógica que se mantiene, en la cual los servicios de los EBAIS que administraba la caja se le van a dar ahora, la universidad, se le van a dar ahora a una universidad privada. Y en este momento hay 2 personas que ya están en huelga de hambre y que iniciaron ayer. Nuestro partido se solidariza con todas estas otras luchas que hay a nivel nacional y esperamos precisamente con este proceso electoral dar a conocer nuestro programa, dar a conocer nuestras propuestas, pero sobre todo construir una opción política a nivel nacional que logre de manera coordinada sumar y poner y dar un empuje a todas esas luchas que se están dando por la construcción de una alternativa para la clase trabajadora. ¿Cree que puedan tener apoyo de los costarricenses? Analistas coinciden en que Costa Rica es un país de ideología de centro. Sí, efectivamente los analistas coinciden en eso. El sector más académico y el sector que está ligado precisamente a la burguesía va a seguir considerando eso. Sin embargo, cuando hemos ido en nuestro trabajo que hacemos casa por casa, porque efectivamente no contamos con el apoyo económico para tener pautas televisivas, como lo decía anteriormente, nos ha permitido darnos cuenta de que nuestro programa tiene acogida. ¿Por qué? Porque las condiciones de la clase trabajadora son de las que estamos hablando, son de condiciones de pobreza, de exclusión, donde la gente está viviendo en carne propia esas condiciones de una serie de políticas neoliberales que han venido afectando a nuestro país a lo largo de todos estos años y que están llegando a niveles de desigualdad alarmantes y que la gente está buscando también una alternativa. Doña Luz. Sí, en el país tal vez podemos diferenciar algo para no pensar que el hecho de no haber estado en la arena política partidaria, ¿verdad?, en todo lo que son los procesos partidarios, quiere decir que tengamos cero experiencia en la parte pública. Al contrario, en mi caso trabajé en el sector público y hoy por hoy soy una empresaria. Es decir, sí hay experiencia en el sector público, en la gente que está en nuestro partido, pero también vamos a ir a lo que este país realmente ocupa. Este país requiere la unión de la gente que quiera rescatar lo valioso que es este país, porque tampoco vamos a decir que no tenemos nada bueno, ¿no? Costa Rica es un país diferente en la región, un país que tiene grandes posibilidades. Entonces, es cierto que nosotros somos nuevos de estar en el modelo partidario, ¿ok? Eso quiere, porque somos nueva generación, ¿ok? Gente que no hemos estado metidos en el tema partidario. Pero eso no quiere decir que no tengamos gente con experiencia en la parte pública y más aún, que mucha gente buena, que sabe cómo solucionar los problemas de ese país, no estén igual como nosotros estábamos hace 4 años, totalmente fuera. Por eso esta es una opción de partido para todos aquellos costarricenses que consideren que tienen opciones y que tienen ideas para mejorar este país. Doña Luz, esa es la invitación. Doña Luz, ¿cómo llegar con ese mensaje a los costarricenses? Como le digo, al ser un partido que no ha participado en política electoral, que es cuando se hace visible, a mi criterio. O sea, sí, ¿cómo llegarle? Bueno, como hemos llegado todos los que estamos aquí, todos estábamos totalmente fuera, dedicados a nuestra vida profesional, a nuestra vida de familia y a nuestra vida de comunidad. Pero entendimos que hay que dar el paso y eso es lo que este país tiene que entender. Estamos a tiempo, tampoco vamos a decir que toda la clase política del todo nos sirve, tampoco es así. Existe gente buena, tanto que ya hoy está en el gobierno, gente con mucha experiencia, pero también hay muchos costarricenses fuera de la política y yo les hago un llamado para que nos acerquemos a aportar. Hay que escoger a los mejores, doña Luz Mari. Esta mañana compartimos con Luz Mari Alpizar del Partido Nueva Generación y Jessica Barquero del Partido de los Trabajadores, ambas candidatas a la vicepresidencia de la República. Nos tenemos que ir, Julieta. Sí, así es. Muchísimas gracias, doña Luz y doña Jessica. Muchas gracias por la invitación.
Sí, Sergio, nos vamos. Antes, nada más mencionarles, un amigo en Twitter nos está diciendo, Alejandro, que es un verdadero caos en la General Cañas en este momento, así que tratar de tomar otra ruta alterna. Agradecerles a todos los que nos escriben a través de las redes sociales y nos hacen sus comentarios y a quienes nos ven desde sus casas. Muchísimas gracias. Sabemos que nos ven bastante, Sergio. Y un saludo muy especial a doña Ruth González en Santa Lucía Barba, que no se pierde el programa. Buen día. Agradecerle también a nuestra compañera Carolina Medina de redes sociales. Gracias, compañeros, y gracias a nuestras invitadas y a ustedes que nos acompañan por medio de las redes sociales. Los invito a que sigan conectados con nosotros por medio del Twitter, @Sinar13, y por el Facebook, Sinar Canal 13. Buenos días. Mañana al ser en punto las 6:30 de la mañana, tanto en Canal 13 como en Radio Nacional 101.5 FM, nos volvemos a encontrar. Que pasen un lindo día.